Así arranca un nuevo video americano, viendo el quinto oso del viaje, un oso negro. Es bastante grande, pero bueno, se escondió. Mira, tenía miedo. Se evapora mucha agua, che. Mucha agua se evapora. Sí. Mirá, Como un litro. Un litro de agua. No sé por qué, ¿a dónde se va? ¿Está pinchado el radiador, capaz? No, porque no pierde, se evapora. Ah, Como el radiador no tiene la tapa correspondiente, no genera presión si se puede poner esa tapa. Porque si se pone esa tapa, revienta el radiador porque es viejito. pero así todo está llegando a Alaska. Sí, falta poquito, falta poquito. Acabamos de tener una charla muy amena con Uruguay, con genio Ricardo, que viene manejando desde Uruguay. La verdad que no nos dio encender la cámara en la charla para no cortar el momento, pero viene manejando desde febrero. Cuestión que cuando miro la patente y digo Uruguay, ahí está. No me puedo tocar bocina porque no anda. Pero cuando veo la patente, Uruguay, ¡uy! Tremendo. Tremendo, piel de gallina de bueno, haber compartido un ratito con él al menos. Ojalá nos volvamos a cruzar. Yo le ofrecí un mate calentito porque me di cuenta que tenía las manos frías, pero no quiso seguir ruta. Por mí nos quedábamos un rato charlando acá. Igual estamos en el medio Claro, no de podíamos. la ruta, Sí. y igual con oso. Claro, tal cual. Pero bueno, no sé, siempre que veo a alguien en moto o en bicicleta es como que me da cosa que tienen frío, no sé. Y más expuesto, todo el viento te da. Claro, él imagínate, se dice que vio un oso y la verdad que estar en la moto y ver un oso te da cosa. Me gustó el dato de que él nos contaba que viajaba unos 100 km por hora. Nosotros viajamos a 60. Claro, porque Ya. sí. Es que bueno, es lo que da y estamos cuidando el motor. No podemos viajar a otra velocidad tampoco. Y ya que estamos, quiero decir, aguante Uruguay. Muchas veces nos llegan mensajes de uruguayos diciéndonos qué mal que no vinieron a Uruguay. Y fuimos 3 veces a Uruguay. Y amo Uruguay. Lo que pasa es que no hay un video grabado de eso. Porque cuando fuimos a Uruguay no hacíamos YouTube. Pero realmente Uruguay es un país que me encanta y obviamente que hay mucha hermandad, ¿no? Con los uruguayos. Yo creo que Eros tiene que pisar Uruguay, Fer, ¿vos qué decís? Estás tirando una bomba, José. Cortamos acá. Antes de continuar con el video, situémonos en el mapa. Ya dejamos atrás la provincia de Alberta para darle la bienvenida a una nueva provincia en Canadá. Estamos en British Columbia, la anteúltima provincia de Canadá antes de llegar a Alaska. Lamentablemente no pudimos ser muy conscientes de este nuevo ingreso por los problemas que empezó a tener Eros. Calentó un montón, se sigue calentando. Mucho agua. Bueno, paramos para estirar las piernas un poquito y para ponerle agua. Está calentando bastante, Eros. Paramos en este lugar donde hay algunos autos que tienen atrás para llevar el bote, porque acá se ve que ya te podés ir para el lago y andar en lancha. Bueno, mientras yo estoy buscando algo de comida para almorzar, algo tranqui hoy, José está afuera viendo la camioneta. Como siempre nos repartimos las tareas y bueno, está un poco preocupado José. Yo también, pero bueno, no lo voy a demostrar. Pero miren, está muy preocupado porque calienta bastante Eros. Y bueno, todavía queda bastante porque acá, o sea, llegamos a Alaska y no es que se termina todo, ¿no? Después tenemos que seguir manejando con Eros. Entonces siempre preocupa el hecho de que falle algo en la camioneta, ¿no? Porque uno tiene que seguir después. Hay un dicho que me gusta mucho, que en vez de preocuparse hay que ocuparse. Es un gran dicho. Todo esto
Es un montón. En 100 kilómetros, 150 kilómetros. Casi 3 litros de agua gastamos. Para mí está perdiendo más que evaporándose. No, se está evaporando para mí. ¿Sí? Tipo Sí. hirviendo. Para mí el radiador no está funcionando muy bien, debe estar bastante tapado en algunos lados y entonces calienta mucho el vehículo. Por eso todo el agua que queda como que no la enfría. Yo siempre creo que una cara larga se puede llegar a modificar con comida rica. Y es por eso que voy a ver si puedo cocinar algo. No tengo muchas cosas, pero vamos a ver qué puedo cocinar para ponerle un poco de onda a todo este asunto. Y como en los comienzos de este viaje, algunos problemas nos acompañan. A veces podemos solucionar los problemas rápido y otras veces nos cuesta un poco darnos cuenta cuál es la solución. Muy pero muy buenos días, amigos. Se hizo un nuevo día en este viaje desde Ushuaia hasta Alaska y no les conté algo muy importante. ¿Y es en dónde estamos? Porque estamos en una nueva provincia de Canadá. Ya dejamos atrás Alberta y ahora estamos en British Columbia, una nueva provincia que vamos a estar conociendo en estos días si Eros nos lo permite. Porque como saben, estábamos con algunos temitas mecánicos, pero hemos encontrado la fuga. ¿Has encontrado la fuga? Sí. Sí, ayer Fer pudo encontrar de dónde perdía. Por suerte era una manguera que pensamos que estaba rota, porque Fer dijo, acá pierde. Sacamos la manguera y no estaba rota, había que ajustar un poco la abrazadera, le pusimos algún pegamento un poquito más fuerte y vamos a probarla ahora en la ruta. Claro, ahora va a ser la prueba de fuego, ¿no? Porque antes estaba calentando cada 5 minutos que teníamos que parar, ponerle agua. Y bueno, vamos a ver si podemos hoy transitar nuestros kilómetros tranquilos. Estamos en Príncipe George y nuestro próximo destino, ¿cuál va a ser? Y es a 220 kilómetros, vamos para un pueblo que se llama Burns Lake, creo que es un pueblo chiquitito, estamos yendo más para el oeste ahora, para agarrar una ruta que dicen que es tremenda, muy linda, que va para el oeste, que recorre toda la provincia de British Columbia hasta llegar a Yukon. Estamos a muy pocos kilómetros de llegar a nuestro objetivo, que es Alaska, y hay algo que nunca conté, y es que siempre, rigurosamente, que vamos a agarrar la ruta, yo me creo azafata. ¿Ah, sí? ¿Les cuento por qué? ¿Por qué? Porque vieron que las azafatas, los azafatos en los aviones, ¿qué hacen? Pasan por los pasillos y empiezan a revisar que todo esté bien. Bueno, yo hago lo mismo, les juro que me creo azafata. Entonces agarro y empiezo a decir, bueno, abierto, abierto, abierto. Me acá, encanta eso. Cerrado, todo bien, enganchado. Esto hay que trabarlo. Fin, trabamos heladera. Todo en orden, podemos despegar. ¡Vamos! Bueno, hace aproximadamente media hora que estamos en la ruta y venía bien, pero ahora calentó un poquito, está arriba de 80. Vamos a ver con la bajada que estamos por agarrar ahora si baja un poco la temperatura. Está bajando un poco, ¿no? Sí, no, pero antes cuando salimos de viaje Eros no hacía esto. No. Es decir, llegaba a 80 grados y bajaba el toque la temperatura. Sí. Voy a ver ahora, voy a parar a ver si la manguera está bien y si pierde por ahí. Claro. Y si hay, primero si hay agua, porque la otra vez perdía bastante agua. Vamos a ver si ahora perdió o tiene todavía agua. Sí. Pero ves, ahí bajó un poquito en la bajada. Porque en la bajada como que agarra un poco de más aire y se enfría el motor. Explicarles para aquellos que quizás no saben tanto de mecánica por qué es que sería peligroso que suba la temperatura. Bueno, porque el motor es un motor a combustión. Los motores a combustión generan calor que está explotando el combustible adentro. Entonces ese calor tenés que disiparlo, tenés que sacarlo con agua. El agua enfría todo el circuito. Hay un circuito de agua que enfría todo el motor. Si se pierde el agua hay menos cantidad de líquido, por lo tanto se enfría menos el motor. Y si calienta mucho el motor, obviamente se puede fundir. No es bueno eso. Y si funde el motor, No, no puedes volver a manejar. O sea, no gira el motor. Claro, y Se eso queda no clavado. tiene un arreglo fácil No, como lo obvio. tendría, no sé, una rotura de una manguera. Claro. Entonces, siempre hay que prevenir el mayor riesgo, que es que se funda el motor. Claro, por eso siempre el nivel del agua tiene que estar al máximo, lo máximo que puedas de agua.
¿Ves? Ahí en la bajada bajó la temperatura porque el radiador agarró más aire y enfrió mucho más el agua y está a 80. 80 es la temperatura que Eros tiene que viajar, a 80 grados, ¿ves? Sí. Esa es la temperatura justa. Ahora también nosotros confiamos en ese medidor, ¿no? Que es original. Pero yo le tengo mucha fe porque mide bastante bien. Sí, nos ha salvado muchísimas veces ese medidor. Sí. ¿Ves? 80 está bien. Ahora bajó, bien. Algunos centímetros más tarde. Frenamos una vez más. Porque estaba calentando un poquito. De abajo no pierde. Pero lo que sí, el radiador está un poco pinchado. Se ve que se volvió a pinchar. Nos quedó un poco del polvito que para sellar el radiador. Creo que sí, por algún lugar está ese polvito para sellar el radiador. Ahí está, le tengo que meter eso. Sí. Bueno, sigamos camino por British Columbia. Le agregué un poquito de agua, Fer, igual, ¿eh? ¿Mucho o poco? Y le agregué como medio litro de agua. Ah, ¿medio litro? Sí. Ah. A un lado pierde, no sé si por ahí pierde por el radiador. Por esa pinchadura pierde un poquito. Vamos a ver ahora si sigue calentando. 20 minutos después. La verdad es que ya habíamos perdido la cuenta de las veces que el motor volvía a calentar. Sin dudas debíamos arreglar la falla y es por eso que paramos para ver si podíamos solucionar este nuevo problema, el radiador pinchado. Bueno, ahora sí, paramos en la ruta porque la verdad que no está calentando tanto, pero estamos notando una pérdida. Y es esta, Fer, mirá. Ah, mira, se nota clarito. Sí. ¿Y por ahí también o no? No, por ahí no, porque acá recién le agregué agua y se mojó. Pero digo, acá Sí, ahí se nota sí. clarito. Hay una Bueno. pérdida en el radiador. Además de la que encontraste vos en la manguera. Pero mirá, por suerte tenemos esto que es para arreglar radiadores, que es como un polvito mágico, como unas virutas de... No sé si de aluminio, de qué metal, pero es para tirarle ahí para que se tapen esas... Claro, los agujeritos. esos agujeritos. Vamos a ver si funciona. Algunos le meten yerba, También. porque la idea, claro, es tapar con un polvito Mirá, ¿ves? las aberturas. Esto es algo que teníamos guardado desde Sí, Colombia. hasta tiene hongo, pero esto adentro. A ver, abrirlo a ver si lo podemos ver todos. Sí, tiene hongos eso. Sí. Vamos a arrancar el motor y para que gire un poquito y tirarle este polvito. Bueno, este polvito lo compramos en Colombia. Ni bien habíamos entrado a Colombia que tuvimos una pérdida en el radiador. Y bueno, es obvio que va a estar un poco podrido porque pasó tiempo de eso y le habrá dado la humedad. Esperemos que con esto que le vamos a poner se tape nuevamente el agujerito que tiene o la pérdida que está teniendo. Vamos, Eros, por favor. Dale que nos falta poco. Le voy a meter un poquito de agua acá adentro. Y si le pones hongo, y si tiene hongos no pasa nada. Está medio como tapado. Está tapado lo que tiene que tapar. Sí. Necesito un poquito más de agua. Justo está lloviendo con todo. No, es tremendo la lluvia. Bueno, este engrudo, ojalá que tape lo que tiene que tapar, ¿no? Sí. ¿Ves que está? Ahí va. Estamos haciendo como una operación a corazón abierto. Por favor, que nos salve. Colombia nos tiene que salvar esta vez. Mirá, es un producto americano, por ahí lo encontramos acá, ¿eh? Mirá, Made in USA. Ah, bueno, vamos a buscarlo por las dudas para tener. Vamos a tirarlo más. Pero bueno, la idea es que circule un poquito eso y se tape lo que se tiene que tapar. Sí. Vamos a hacer unos par de kilómetros a ver si... Sí funciona, claro. Estamos aproximadamente a 1 hora y media de llegar a Burn Lake. Bueno, veremos. A ver qué pasa. Dios. No se tapó, chico. Yo pensé que se había tapado, pero sigue destapado. No bajó tanto. Baja la temperatura, che. ¿Para otra pérdida? Bueno amigos, llegamos, ya estamos en el lugar donde queríamos llegar hoy. Sí. Se llama Burns Lake, estamos enfrente a un lago. Ya lo estaremos recorriendo, pero primero vamos a descansar un poco. Sí, pero mirá, les quiero mostrar algo. Mirá, se secó. Se secó.
Tuvimos que andar un poquito, tuve que agregar un poquito más de agua, pero ya está todo bien. Sí. Y lo más loco es que hay dos camionetas argentinas. ¡Dos camionetas argentinas! ¡Hola! ¡Dos camionetas argentinas! Así que ya vamos a ir a conocerlos. Esto es una grata sorpresa. Al día siguiente, ¿Eso nosotros? Dice que me corra. Correte. ¿Qué onda? No sé. Nos está parando la policía. Paró la policía en Canadá, la primera vez. Rarísimo. Se nos ve acá. Muy raro. Ahora vamos al Lake Rose. ¿Hemos hecho mal? ¿Por ahí por la velocidad? Bueno, si estamos yendo re lento. Por eso, por ahí por la velocidad lenta. Ah, ¿Pero ¿Pero qué está haciendo? Contame. No, ahora no sé, ni idea. ¿Te venía atrás mío? Ah, Ahora no ni lo idea veo. porque las luces son muy fuertes. No sé lo que está haciendo adentro la policía, pero venía atrás mío hace bastante y prendió la luz. Where you guys heading to? Sorry? Where are you traveling to? To Alaska, Oh, okay. Where are you coming from? Argentina. You drove all the way from Argentina? Yes. Oh, there you go. It's a long way, that's for sure. Okay, give me 1 second. I'll be right back, eh? Ok. Sí. Estaba por la mínima, ¿viste? Yo sabía. Bueno, yo la verdad no sé cómo ir más rápido. Es decir, voy más rápido, puedo es decir, me rompo el motor. No, para mí no tiene sentido. Aparte me dijo que es 50 máximo. 50 máximo, pero 35 la mínima, ¿dijo? No, 50 es la mínima, perdón. Y no 50 sé cuándo estaba yendo. Justo se me fue el coso, porque yo siempre tengo la velocidad. No estábamos yendo tan lento, pero bueno, si él lo dice, está bien. Claro. ¿No será una multa? Eso llevó tu licencia. No te una multa, ya está. I don't understand what is the minimum. There is no minimum Why do you stop me? because you're going too slow. Too slow. Okay. Yeah. So if I was to say what is like the slowest you can go, I would say don't go slower than 10 kilometers an hour below the maximum. So you see 90, you take 10 off 90, don't go less than 80. If you see 100, don't go less than 90. Does that make sense? Okay. I'm sorry, I don't speak Spanish. No, otherwise no, it'd be yes, a yes, trial no fight, problem. right? No problem. I draw 10 kilometers per hour now. No, you were much below that. So, I understand going through Burns Lake, there was, I had to slow down a bit. But when you came over the hill, it turns to 70 kilometers an hour and you were doing 43. So that's because quite a bit slower. Yes, I know. Because the vehicle is old. Sure, but it has to still maintain speed though. It has to at least go a certain speed. The engine is not enough. It's old. Okay. Because, sorry. But you have to be able to do highway speed though, right? No, the highway I don't go with. Yeah. I go in other roads. Okay. Just keep. Sorry. No, that's fine. Just keep the speed close to the speed limit, please. Okay. Okay. Ok, thank you, I'm sorry. It's okay. Drive safe. Okay. Ok, have a good day. Bueno. Paró la policía. Nos dijo eso, que no lo puedo creer, Fer, nos paró la policía como ayer habíamos pensado. Sí, Ya justo se- que ayer decíamos. Claro, decíamos, mirá si nos para la policía como, no sé, viste, como las películas que te paran y nos paró así. Como las películas con el sonido detrás, bueno, ya lo pudieron ver. Che, ahora hasta atrás la policía, tengo miedo de ir rápido o despacio, no sé qué velocidad voy. ¿Qué pasa? Aeros no anda el cuenta kilómetros, se rompió el cuenta kilómetros, no anda. Pero usamos una aplicación para ver a qué velocidad vamos. Justo en este momento no la estamos usando porque yo me quedé sin batería y estoy grabando con el cuenta kilómetros. Ahora voy a ir más rápido, no sé. Sí, pero es que tampoco la máxima no va a llegar a 60 ni ahí No. en subida. Claro, a 60, sí llega a 60, pero no en la subida. Por ejemplo, mira esa subida que viene allá. Sí, sí. Esa subida tengo que ir con bastante velocidad para agarrar la 60. Che, ojalá que me pase. Bueno, me pasa la policía, sí. Ahí pasa la policía. Justo No, entendió, aparte, el policía no esperaba que vengamos de Argentina. Claro. Cuando le dijimos de Argentina en medio, como que dijo, bueno, si estos chicos vienen de Argentina manejando,
deben tener todo en regla. Es lo que yo pienso, ¿no? Si yo soy policía, Claro. digo, si alguien a paro y viene de tan lejos, seguramente tenga en regla. Es muy raro que algo no esté en regla. Sí, después nos avisó que tenemos el foquito de luz roto. Va a haber que cambiarlo en Walmart o algo de eso. Bueno. Sí. Bueno, pero la verdad que es súper amable y también es un poco raro hacerle entender de que quizás nosotros no podemos ir a la velocidad que estipulan acá, por eso muchas veces tomamos rutas que no son las autopistas, porque no podemos ir a la velocidad que piden. Entonces muchas veces tomamos rutas que son alternativas y que podemos ir más lento. Che, vos sabés que en un momento me asusté, pero dije, pero espera, ¿por qué me voy a asustar si no estoy haciendo nada malo? Sí, no, aparte son muy amables. No, muy amable el policía. Lo que pasa es que hablaban un inglés muy cerrado, no se entendía nada. Sí, era Le complicado. tuve que preguntar varias veces por qué me paró y dijo que porque iba lento. Encima cuando me ponen las luces y la sirena y ya me hace señas, yo dije, bueno, por ahí quiere pasarme para ir. No, y me hace así. Y ahí le veo el dedo que me dice, tirate a la banquina que te quiero preguntar algo. No, bueno, pero yo agradezco un montón que la amabilidad, ¿no? Y el hecho de que entendió de que es un vehículo viejo. Está bueno porque está pensando en nuestra seguridad y en la de las personas, así que se agradece eso. Hay una cosa, Fer, que en Estados Unidos y Canadá no vemos vehículos del 94. No existen, no existen vehículos viejos del 90, por ahí alguno del 2000, pero no existen vehículos viejos. Y es más, el policía me dijo, bueno, tenés que ir a arreglar el foquito a un mecánico. Digo, ¿cómo arreglar el foquito mecánico? Lo hago yo, le digo, bueno, lo haces vos. Dice, Sí, se asombró, ¿vos lo arreglás? claro, vos lo arreglás. Sí. Es otra mentalidad. Nosotros, los latinos, arreglamos todo, usamos vehículos viejos. Claro. En cambio, en Estados Unidos y Canadá no, se usan cosas nuevas. Cuando se rompe, se tira todo y se compra nuevo. Claro. Yo sé que nos van a llegar muchos mensajes retándonos porque vamos lento, pero realmente no podemos ir más rápido. Te van a decir, Fer, compraste otro vehículo. Claro, comprate otro vehículo. Y sí, ahí bueno, ahí tienes razón. Comprate otro vehículo. Claro, pero la bueno. verdad es que este vehículo nos trajo desde Ushuaia hasta Canadá. La verdad es que así todo, yo no me puedo quejar de eso. Me gusta mucho cuando llegas a un país en el cual el policía, por más de que no entiende, no es parte de tu cultura, ni la entiende, se pone en tu lugar y lo intenta comprender. Y lo mismo de nuestro lado. Nosotros intentamos entender y hacemos el esfuerzo de lo que nos está pidiendo. Esto solamente nos pasó en Estados Unidos y en Canadá. En ningún otro país que hemos cruzado nos han hinchado con el tema de la velocidad. Con la velocidad mínima, ¿no? El tema de la velocidad mínima, nunca. Porque probablemente todos los países tengan la velocidad mínima que cumplir. Pero nunca nos han dicho nada, solo en Canadá. Después de esta advertencia, nos fuimos a un camping gratuito a conocer un poco más de nuestros amigos argentinos. Apreciamos el paisaje, vimos estas enormes huellas de osos y pasamos el día cortando leña, haciendo un fueguito y empezamos a notar cómo en estas latitudes la noche tarda más en llegar. Mira, eran las 10:30 de la noche y todavía estaba bastante iluminado. Bueno, ¿dónde amanecimos? Estamos en Ross Lake, otro lago más. Uy, se me cayó el mate, ¿ves? Mira, me pongo nervioso. Otro lago más dentro de los lagos que estamos conociendo en Canadá. Pero hay una particularidad muy linda de esta mañana. ¿Cuál es? Porque, bueno, como ya saben, hemos conocido a gente muy linda, argentinos. Hace mucho que no estábamos con gente de Argentina. A nosotros nos encanta estar con argentinos porque tenemos las mismas costumbres. Tomamos mate, hacemos fogón. Ayer anoche hicimos un fogoncito, nos quedamos charlando un rato ahí, cortamos leña. Alguien me dijo que tomamos whisky, ¿eso es verdad? Tomamos whisky. Sí. Pero bueno, eso no digan nada. Claro. Y ahora vamos a hacer una mini caravana de unos 100 kilómetros. Nosotros por ahí vamos un poquito más lento. Me gustaría que los presentemos y contemos con quiénes vamos a compartir estos días. ¿Y de dónde son? Y de dónde son, claro. Y también el hecho de que nosotros venimos manejando y viajando solos hace bastante tiempo en un país en el cual el idioma no es el mismo que utilizamos. Realmente poder hablar con otras personas es un hermoso alivio. Presentemos con quiénes vamos a hacer caravana, al menos
llegamos hoy. Sí, yo no puedo creer que en el medio de Canadá, en realidad en un costado de Canadá, en el lado oeste, nos encontramos con dos parejas que vienen de Argentina y acá están nuestros nuevos amigos. Vamos a presentarlos por partes. Marta, Yo soy Pedro. Pedro. Yo pienso todo el tiempo en esa canción. ¿Hace cuánto están viajando? 11 meses. 11 meses y llegaron desde Mendoza, ¿cierto? Sí, salimos de la ciudad de Mendoza Hasta Canadá. hicimos toda la ruta, la Panamericana, pasando por Chile y toda la costa del Pacífico. ¿Y la idea es llegar a Alaska? Alaska, por supuesto, allá vamos. Muy bien. Ya estamos. ¿Y qué onda? ¿Cómo los trata el viaje? Maravilloso. Es una experiencia única de un crecimiento personal, espiritual, y a veces me pongo a pensar que si hubiese quedado en casa pensando en los miedos, en los no se puede, no hubiese disfrutado de tantas cosas maravillosas, de gente tan maravillosa que nos hemos ido encontrando en el camino, que nos ha ofrecido su amistad, nos ha asistido de alguna manera, pero todo maravilloso. También estamos con los chicos con los cuales están viajando juntos de hace un tiempo. Sí, bueno, hola, somos Eli, Fer Y Pipa, mira Sí. qué linda Pipa. la protagonista de nuestro viaje es Pipa. Sí, nosotros salimos de Argentina hace 1 año y medio, más o menos, estamos viajando. ¿Y qué onda viajar con Pipa? Viajar con Pipa es lo más. Bueno, viajar con perros tiene sus cositas y sus complicaciones a veces, pero para nosotros el balance es totalmente positivo y no la cambiaríamos haber traído a Pipa al viaje. Ella disfruta mucho y nosotros amamos viajar con ella y verla feliz, así que Y se porta muy bien. sí, Pipa es lo más. Me importa mejor que vos, pero- ¿Y el viaje cómo los trata? Súper. Bueno, particularmente nos ha gustado mucho Estados Unidos y Canadá porque conectamos más con la naturaleza por ahí y eso nos gusta mucho. Todo, re bien, hemos conocido mucha gente, también el crecimiento personal es muy importante, no sé, uno conoce otras culturas, crece en empatía, bueno, entendiendo mucho más de la vida, digo. Seguramente van a preguntar si tienen YouTube. Ah, sí. Eso es una pregunta Cada vez que que lo se respondan hace. ellos, ¿tienen YouTube? No. ¿Ustedes? Nos gusta seguir viajeros y ver videos y por ahí siempre tienen data de utilidad para nosotros, pero no. Ajenos a las cámaras. ¿Por qué? Instagram. Porque queremos saber ahora el detalle. ¿No les gusta? Nunca lo pensamos, no. Siento que no tenemos como esa soltura y eso para que no mucha gente se les da. Y los que lo hacen, que son como gente como ustedes, lo hacen súper y nos encanta verlo, pero no somos para eso. Bueno, vamos a la ruta a ver qué nos depara el día de hoy. Hemos salido primeros en esta caravana porque primero que viajamos un poco más lento y segundo que tenemos que ir a bañarnos. Como saben, y si no saben les cuento, tenemos el calefón roto desde Pensilvania, entonces tenemos que buscar lugares a donde bañarnos. Así que vamos a parar primero en una ciudad que se llama Smithers, como el de los Simpsons. Claro, es fácil recordar porque tienen los nombres de los Simpsons. Entonces nos vamos a Smithers a bañarnos y luego nos vamos al punto final a donde vamos a encontrarnos todos. Ahora todo el mundo va a decir, chicos, ¿por qué no arreglan el calefón? No da fiaca. Esa es la verdad, no da fiaca. Y no tenemos tanto tiempo, Sí. aunque parezca mentira, no tenemos tanto tiempo. Bastante bajadita, ¿eh? Estamos yendo a 80 kilómetros por hora en este momento. Es una Ferrari, Eros. 82. Mirá, 82 kilómetros por hora. Para que no nos diga después vamos lento. Bajada igual, así cualquiera, ¿eh? Bajada de cualquiera, 80. Salimos nosotros primero y quedamos últimos. Bueno, hoy qué día es? Martes y estamos por hacer una caminata. Acá te dice
vos estás entrando en un terreno de avalanchas. Ahí hay un cartel que dice que esa persona murió, Eric Paul Bus. Murió acá y le pusieron un cartel ahí. Hay un cartel ahí que dice que murió ese Eric Paul Bus, murió ahí. El paso de Eric, entonces. Claro. ¿Vos te vas a mandar?